Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Sí? Bien, estamos. 3, 2. ¿Me escuchas, Freddy? Sí estamos, ¿verdad? Yes. Ok, estamos acá, pero no tengo micrófono para la radio. Voy a tener que usar este entonces. Ahora sí, para poder estar con la radio también. Solo voy a poner también el fondo acá de Verdades Ocultas. Tengo que usar los dos micrófonos entonces. No sé por qué no sale el micrófono para acá. Bueno, no sé. Bien, buenas noches, bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ya estamos desde Tegucigalpa, Honduras. Hoy sí, ya nos encontramos desde la capital de nuestro país. Voy a quitarme estos audífonos mejor porque parece que son más cómodos estos. Ok, para aquí. Ok, perfecto, sí, mucho mejor. Vamos a poner estos audífonos que con esos otros. Oh, a ver, tú me escuchas bien ahí, ¿verdad, Freddy? Aquí en la radio también estamos bien. Ok, perfecto. Yes, sir. Ok, buenas noches, bienvenidos a Verdades Ocultas. Gracias por acompañarnos. Como les digo, ya estamos desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias al Señor por esos 3 meses por el país del tío Sam. Ok, ¿cómo has estado, Frederick? ¿Qué tal tus días por Cali, Colombia? Ahora andas por Cali, Colombia. Bien, ahí tratando de organizarnos para empezar a dar unas clases y unos Oh, cursos. Hemos estado bastante ocupados. muy bien, vamos a arrancar presentando el tema de hoy. También voy a presentar el tema de hoy. Y me da ahí está ya. Solo déjeme también buscar, entrar a mi red social para poder colocar acá que quienes nos quieran acompañar no solo que sea abierta pues la transmisión. Vamos a ver acá, editar, no, editar, siempre me equivoco con esto, Dios mío, editar, privacidad, no sé, lo pongo público y siempre tengo que hacer manual, no entiendo. Pero ya estamos. Bueno, hoy sí, ese es el tema de hoy, que es la oración y la meditación. Esto es lo que vamos a platicar hoy en Verdades Ocultas. Frederick, el tema, bueno, siempre será un tema importante, porque primero lo que todo mundo universalmente entiende que oraciones, ya sea pedirle o hablar con Dios, eso es lo que todos tenemos. Pero obviamente quiero irme más a nivel de concepto, profundizar más a partir del significado de las palabras, que siempre será sumamente importante, pero también quiero ver qué diferencia, si es sinónimo, si es lo mismo, dónde hay similitud, dónde no hay, con el concepto de la meditación, que es un tema o una palabra que también se utiliza en la Biblia. También se habla de meditar. También conocemos los conceptos de meditación que no son propios de nuestra cultura occidental, sino que vaya, por ejemplo, algunos hablan de la meditación trascendental, que eso es del diablo, que el yoga, la meditación yoga es del diablo. Entonces me gustaría profundizar sobre esto y de repente, cuando entremos con estos temas de la meditación trascendental o qué es esto, qué es la meditación en el yoga, es como profundizar y llegar a ver, bueno, al final en todo esto siempre existirá una línea delgada, siempre detrás de todo esto hay un engaño desde el punto de vista de lo ingenuo que podemos ser al momento de una oración, de una meditación, y que al final podemos estar cayendo en las trampas del ego, podemos estar cayendo también en las trampas de, llamémoslo así, seres oscuros, ¿no? Pero también podemos estar cayendo en la trampa del ego, no solo en hecho de hacerlo desde el ego, esos procesos, sino también en la trampa de tildar de manera todo satanizarlo, ¿no? Y esto nos va a servir, nos va a dar luz, obviamente, conocer los conceptos, pero también es conocer estas prácticas que hay detrás de ello para tener más luz y bueno, pues salir de tanta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? No sé, no sé si tú te recuerdas, porque, a ver, las cosas que voy a utilizar son a partir de ejemplificación.
No quiero herir a nadie, no quiero eh, ponerme en una posición de wow, él sabe lo todo, el iluminado, el escogido, el que tiene la verdad absoluta. No, 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 no. Quiero nada más profundizar, navegar, teorizar y aterrizar en lo que creamos que pueda ser el máximo de edificación. Y bien, ya se me pasó esto acá. Ponerle pausa acá. Ok, vamos con el fondo nuevamente. Decía, no quiero hacerlo de una manera, criticar de forma negativa algo, sino que ponerlo como información, ¿no? Como, ok, mira, recordás este dato, recordás esto por acá y analizarlo. Creo que, bueno, no me equivoco en esto porque me lo compartiste. Hubo un momento donde en tu caminar también te llamó mucho la atención, llamémoslo así, la doctrina del apóstol Guillermo Maldonado. Y dentro de los círculos que están muy afines a las doctrinas, como las que imparten dentro del ministerio del Rey Jesús, hay un procedimiento que se llama, en lo que llaman procesos de liberación, ¿no? Cuando uno va a lo que se conoce como estos retiros espirituales. Entonces te dan una hojita como formulario donde hay varias preguntas. Si usted ha practicado esto, ha hecho esto, una serie de preguntas, ¿verdad? Para escudriñar, para poder... Pero son hojitas a nivel personal, ¿no? Entonces, uno de los puntos dice, si usted alguna vez ha hecho meditación trascendental o yoga, ha practicado yoga, gnosticismo, bueno, en fin, otras cosas más. Y luego, cuando ya están en la parte propia de lo que llaman oraciones de liberación y que ponen y que bueno, las personas empiezan a lo que conocemos popularmente por orar por ellas, y en el nombre de Jesús, todo espíritu de este, espíritu del otro, tristeza, y empieza la persona a navegar, el que hace el papel de, llamémoslo así, de liberador, ¿no? A navegar en la vida de la persona y a hacer declaraciones, declara esto, arrepiéntete del otro, pide perdón por aquí, pide perdón por allá. Muy bien. En una de esas, pues, dicen, usted estuvo involucrado en gnosticismo, ¿cómo se llama? En meditación trascendental, en esto. Arrepiéntese, pídale perdón a Dios, porque eso es pecado, porque a Dios eso no le gusta. Y, y para poder abrir aún más esto y ver y que pues se pueda entender que no es crítica, entiendo que hay ciertas trampas en estas cuestiones, que hay ciertas desviaciones del ego, ¿verdad? Ciertas desviaciones que lo que invitan más bien es a incrementar la, ¿cómo llamarlo? La latencia, la actividad, a que el ego se engaña a sí mismo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero, como digo, también hay cosas que hay que tratar como de depurar, como limpiar. Entonces, bueno, la gente ahora sí, yo me arrepiento por haber hecho yoga, por haber hecho meditación trascendental y tal. Entonces, quiero que desarrollemos el tema a partir de esto y obviamente, antes de entrarnos a discutir lo que pueda causar hasta cierta manera para alguno gracia o repudio o enojo sobre esto, vámonos a los conceptos y vamos a explorar, a conocer primero qué es oración, qué es lo que Jesús también nos enseñó en relación a orar. ¿Qué era eso de orar? ¿Qué significa para los hebreos la oración? ¿Qué significaba también? ¿Qué, en términos generales, si lo podemos llamar desde los términos espirituales, desde los términos metafísicos hoy día, que muchos también ha practicado metafísica, eso del diablo, arrepiéntase, pida perdón a Dios porque practicó metafísica. Entonces, y bueno, estudiemos esto, pues. ¿Qué significa? Y luego vamos, ¿qué es meditar? Y luego pasamos a lo otro, ¿no? A los otros conceptos, ¿no? Pues creo que estás ahora más claro de qué es lo que quiero desarrollar el día de hoy, así que bienvenido, don Frederick. Espero que me haya captado pues de la mejor manera lo que quiero que desarrollemos y que
Y que bueno, empecemos. Definir conceptos. No se va a salir por otro lado. Vamos a explorar porque primero la parte de definición de conceptos y luego vamos ya introduciéndonos con las otras cuestiones. Adelante, don Frederick. Bienvenido a Verdades Ocultas. Buenas noches nuevamente. Aquí le activo cámara. Entonces, buenas noches. Que no estaba puesta la cámara, entonces no me vio las caras que puse. No, el micrófono de la cámara, perdón, es lo que decía. Pero bueno, entonces no escucho los insultos que dije. Todo está grabado, no se preocupe. Cuando nosotros, si vamos a hablar de cuestiones de Dios o de este tipo de temas, debido a que en el mundo occidental están influenciados por la Iglesia Católica, por la conquista, ¿sí? Mal término, conquista. Entonces, la Iglesia Católica viene de todo lo que ha tomado de la historia hebrea, ¿no? De nuestra historia. Entonces, tenemos que remitirnos a que nos está hablando en hebreo, ¿no? Después, en griego. En hebreo nos habla del Lehit Palel, ¿sí? Yo voy a buscar aquí, estoy mirando algún caso donde ponga, un segundito, a ver. Voy a poner algún caso aquí que me sirva de referente. A ver. Bueno, por ejemplo, Éxodo 8:9 dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. A ver. Al faraón. Porque claro, algunas veces claro, no, aquí no, el caso no es aplicable. Bueno, en el caso, por ejemplo, bueno, ya que estamos, lo comento. Éxodo 8:9, considerando el caso de Reina Valera del año 60, dice Moisés, Masha, le dice al faraón, ¿cuándo quieres que ore a Dios por ti? Observemos, aquí no le dice orar en hebreo, ¿sí? Aquí le está diciendo a atir, que quiere decir suplicar, o sea, voy a pedir por ti. ¿Cómo se podría decir? A ver. Si nos remitimos al vocabulario, ahora me voy a remitir a la terminología. Lo que sería, por ejemplo, cómo se dice en hebreo y cómo lo estamos utilizando nosotros mismos en español. Pero si nos vamos al hecho de qué era lo que ellos estaban diciendo, independientemente de lo que diga la traducción, hay que comprender que ellos estaban hablando de un concepto, ¿sí? No de la idea que en el mundo occidental, por causa de la influencia católica, tienen de lo que ellos llaman o lo que ellos interpretan que es la oración. Aquí, por ejemplo, Moisés le está diciendo, yo oraré por ti, ¿sí? Cojamos el ejemplo cuando muchas personas dicen, yo voy a orar por ti, o cuando dicen, el Señor te pido por tal persona, ¿sí? Te pido, ¿qué cosa me pides? Sé más concreto, ¿no? ¿Qué me vas a pedir? Entonces, aquí diríamos, él va a orar por el faraón, pero va a orar por el faraón. ¿Cómo así que va a orar por el faraón? ¿Qué le va a decir a Dios en esa oración? En hebreo no dice Lehit Palel, dice Agatir. Agatir quiere decir suplicar, o sea, voy a intervenir por ti, voy a suplicar, voy a implorar alguna cosa en tu favor. Esto es muy distinto a la idea de cómo se puede interpretar lo que es la oración, porque vuelvo y digo, la palabra en sí ya tiene un mitologema alrededor de ella, sí, ya está envuelta de mucho misticismo y cosas que se dan por sentado, pero en sí hay que ver en qué casos estaba hablando, y en muchos de los casos en realidad está hablando en el sentido de voy a pedir algo, voy a dialogar, ¿sí?, con ese Dios para tratar de llegarle adentro y solicitar que no te haga tal cosa, ¿sí? Entonces, el común entendimiento occidental es va a orarle a Dios por él, pero orar puede ser como una palabra muy amplia, pero aquí está siendo más específico en hebreo, no te está diciendo orar porque él no va a orar por el faraón, hay que entender lo que está diciendo, va a interceder por el faraón, por eso dice suplicar, es decir, por favor, ten misericordia de ese hombre. Entonces lo que está diciendo es suplicar, que se puede interpretar como, sí, pues también puede ser orar, ok, pues también puede ser orar, pero vamos a ver que eso también puede tender a malas interpretaciones, porque orar en sí podría ser un concepto muy amplio que tiene diversas aristas, ok. Por ejemplo, aquí le está diciendo
voy a intervenir por el faraón, pero no estoy diciendo voy a orar por él, porque ¿qué podría hacer orar por él? Poder pedir cosas positivas o una transformación interior por ese individuo, pero no, tampoco aplica, porque el Ejitpalel solamente aplica al hecho de una comunicación personal que tú tienes, ¿sí? A ver, Con a una ver, deidad. a ver, ok. Vamos, suavízamela ahí porque está interesante ese punto. Ok. Él no ora con su Dios en favor del faraón, porque eso no sería orar. Él está pidiéndole al Dios en favor del faraón. ¿Por qué? Porque Qué sería pedirle en favor del faraón? Porque me está diciendo que no sería pedir, por lo menos, como que dicen positivo, una bendición. No, está diciendo, está pidiendo. no, me estoy refiriendo al término, si nosotros cogiésemos la palabra oración y la llevamos a lo que significa, o sea, digamos que el peso de la palabra oración en nuestra forma de verlo, digamos occidental, Ok. su equivalente más adecuado sería el hebreo lehitpalel, ¿sí? Ese sería el adecuado. Definamos qué Sin es en embargo, español. Perdón, entonces para ordenarnos, definamos qué es en español oración y hacemos el símil, el paralelismo. ok, O buscar en, el. español, Ujú. en español nosotros decimos orar, pero esa palabra también tiene puntos de vista que no se asemejan al Ejitpalel. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo digo, o decimos, hay una persona que está en una tarima y está realizando una oratoria, pero no está hablando con Dios, está realizando un diálogo con el público. Entonces, pues la palabra es oratoria, ¿sí? O dice, no, usted es el orador. Ah, los demás no oran. No, orador se refiere al que es el que está realizando un diálogo. Entonces, oratoria es realizar un diálogo, ¿no? Eso es una oratoria. Entonces, ¿cómo encajamos aquí? ¿Cómo hacemos una distinción entre una oratoria hacia un público y una oratoria personal hacia una deidad? No tenemos en español un término para eso. Entonces, Correcto. algunos toman la palabra rezo. Ah, entonces con la palabra rezo, que es más católica, evitamos la confusión. Sí, pero es que rezo no se asocia a un diálogo, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, espontáneo, sino que rezo por lo regular suele ser una plantilla que usted está siguiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Madre María, Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Entonces, eso es un rezo, está siguiendo algo que ya está establecido. Entonces estás realizando La una repetición. oratoria con base, exacto, con algo ya preestablecido. Eso es un rezo. Sin embargo, búscalo en inglés. No, rezo y oratoria es pray. No hay una diferencia. Lo mismo aquí. Aquí vas a encontrar que la traducción te está diciendo, y eso es otra confusión también del término, y lo vamos a ver muchas veces, igual que cuando dices en hebreo, y lo vas a ver en muchas traducciones, te está diciendo, pido al Señor por tal cosa. Pido al Señor, en muchos casos está diciendo cry en inglés. Cry es llorar, pero también es clamar. Entonces, ¿cómo diferencio yo entre clamar, como decir algo de forma muy expresiva, con fuerza, ¿sí? Y la diferencia entre cuando estás llorando? En inglés es lo mismo, cry, ¿sí? Plegaria, en ese sentido, ¿sí? Y oración, en inglés es lo mismo, pray. Entonces aquí vemos que hay un problema, para empezar, de apreciación en el uso de los términos, en el significado etimológico del término para cada cultura, y lo que son, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Las acepciones del vocablo, ¿sí? Entonces, yéndonos al hebreo, lehit palel es una comunicación que tú tienes con una deidad. Entonces se entiende que es una comunicación interna, que la puedes verbalizar. Sí, ok, la puedes verbalizar. Entonces puede ser una comunicación interna como una comunicación externa, que se entiende que es una especie de comunicación que no está realizando con otra persona, ¿sí? Sino que se sobreentiende en el concepto de Lehit Palel que está realizando una conversación con algo divino o algo superior, con una fuerza superior. Ese es un Lehit Palel. Pero no vas a realizar un Lehit Palel para pedir por otra persona. Porque, o sea, ¿qué es lo que vas a pedir? Entonces, si vas a pedir, la palabra ya no es orar, es pedir. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, en el caso, ahora me fijé aprovecho el caso de Éxodo. Aquí hay uno que dice, Primera de Reyes 8:42,
dice, habla de orar a la casa. Y el término, bueno, ok, ahí sí aplica. Dice vehat palel, ¿vale? No es el verbo, porque en hebreo, casi en todos los casos, salvo pequeñas excepciones, el verbo lleva una L delante, ¿sí? Esa es la forma de desarrollar un verbo. Igual que en nuestro caso en español, está el ir, ¿sí? El caminar, decir. Entonces ese vocal con una R, dependiendo pues de todas las, bueno, ya esto es un abanico más amplio, se entiende que es la forma de describir un verbo, ¿sí? Entonces en hebreo el verbo lleva adelante una L. En este caso, como no es un verbo, sí, sino que es el desarrollo, dice hat palel. Ahora, la palabra palel, sí, curiosamente, tiene que ver con una cuestión interna, no tiene que ver con una cuestión externa. En consecuencia, tú puedes tener un pilal o lehit palel, si pilal me refiero no el verbo, un pilal o una acción de comunicación que no se desarrolla con palabras, por lo que usualmente se entendía el lehit palel como algo interior. Como digo, no quiere decir que no pueda aceptarse la idea de que alguien hiciese un lehit palel verbalizándolo con palabras audibles. Sí, podía ser. No era muy habitual, pero también se hacía y de hecho se ha vuelto una costumbre. Sí, no hay ningún problema. Sin embargo, el asunto venía del interior. ¿Sí? Entonces, como venía del interior, tú estabas teniendo un diálogo interior. Pero ese diálogo interior no partía del hecho de la comunicación. ¿Sí? No se estaba refiriendo a una comunicación, se estaba refiriendo a una conexión. ¿Sí? Por eso la palabra palel, ¿sí? Viene también de pilá, que está muy estrechamente relacionado con el concepto de juzgar. Entonces, ahora, claro, eso nos lleva a otra confusión de términos, porque en la mentalidad occidental religiosa, juzgar quiere decir castigar, ¿sí? O condenar. Sin embargo, en la cultura hebrea, juzgar no es eso. Juzgar es evaluar, ¿sí? Poner en balanza las cosas, hacer una discusión sobre algo y evaluarlo. Entonces, ahí aplica como en español cuando decimos, vamos a juzgar este tipo de cosas, juzguemos este asunto. Entonces, juzgar este asunto no quiere decir condenarlo, juzgar quiere decir vamos a evaluarlo, ver los diferentes puntos. Entonces, si el concepto no se está refiriendo estrictamente a una comunicación interna, sino a un análisis interno, nos lleva al otro significado del concepto pilel, que tiene que ver con meditar. ¿Qué significa meditar? Muchas veces lo vemos en las traducciones bíblicas. Dice, meditad en vuestras acciones, meditad en lo que estáis haciendo. Entonces dice, pero si meditar se supone que es estar así en silencio. Entonces aquí hay una confusión, porque aquí estar en silencio no estás diciendo nada ni dentro ni fuera, pero ahí te está diciendo medita en lo que tienes que hacer. Pero si se supone que meditar no es hacer nada y tengo que hacer algo, ¿cómo llego yo a algo si no estoy haciendo nada? En consecuencia, lo que aquí se ha malinterpretado es que el concepto en realidad siempre se basó en un análisis interior, en una comunicación interior. No estás necesariamente comunicándote con un Dios, estás sencillamente haciendo una comunicación con tu ser interior. Ya que Dios está en tu interior, no hay gran diferencia entre hablar contigo mismo o hablar con Dios, porque al hablar contigo mismo estás haciendo una comunicación. De hecho, a muchas personas les pasará la curiosidad que a veces estás haciendo un diálogo interno y no sabes si estás hablando contigo mismo o si sientes que estás realmente orando. Porque a fin de cuentas hay una comunicación interna, pero ¿a quién le estás hablando? ¿Te hablas a ti? ¿Le estás hablando a Dios? Es lo mismo, porque a fin de cuentas eso es lehit palel, es la comunicación interna, sea verbalizada o no verbalizada, porque no necesitas para analizar algo decirlo en tu cabeza, basta que simplemente lo pienses. Un caso, tienes que elegir, vas a la universidad, tienes que elegir entre una carrera y la otra. ¿Qué hago? Te pones a pensar en eso, puedes decirlo en voz alta o puedes simplemente sentarte, callarte y pensar,
y hacer un análisis dentro de tu propia cabeza o escribir. Pero digamos que solo lo haces dentro de tu cabeza y empiezas a pensar con palabras en tu mente o sin palabras, puede ser con una idea o puede ser imaginándote cómo sería la cosa, qué pasa si llevo esta carrera, qué pasa si elijo la otra carrera. Eso es Legit Palel. Estás realizando un diálogo interno con o sin palabras, con o sin imágenes, con o sin conceptos, ¿sí? Y puedes interpretar si te da la gana que tú estabas preguntándole a Dios qué debías hacer o simplemente estabas hablando contigo mismo sobre qué debías hacer. Eso nos lleva directamente al punto de que se ha sacado de contexto el significado de lo que es la oración y se ha sacado de contexto el significado de lo que es la meditación, porque a grosso modo las dos cosas son lo mismo, simplemente que en español pueden tener puntos de vista diferentes, pero en realidad las dos cosas en su interín, en el fondo, si nos vamos por ejemplo al caso de la historia hebrea, eran la misma cosa. Bien. Cuando usamos también el concepto, o utilizaste el concepto rezar, Andri aquí hizo una pregunta, pero creo que ya te respondió Andri con esto que acaba de decir. Frederick dice, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 104:34. Entonces, ¿qué conceptos tienes para meditar? Bueno, ya lo dijo. Voy a utilizar este versículo antes de mostrar la otra pregunta que Frederick tiene. Solo voy a aprovechar para saludar a José Guevara. Dice José Guevara, como siempre ustedes con buenísimos temas, algunos cristianos van a salir corriendo. Saludos, siervos. Se les estima mucho. Ok. Utilizaste la palabra rezar. Y tradicionalmente, sí, dentro de la idea católica, es esta prefabricación de un escrito donde se comparte a las personas para que hagan esa declaración en el orden que está, como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu... Ok, perfecto. Y así hay muchos más. Ahora bien, dentro del concepto oriental, existe la palabra mantra. Entonces, ¿qué relación hay realmente entre mantra y rezar? ¿Hay alguna relación? Porque nosotros vemos que hay ciertos salmos que cuando hemos conocido algo del concepto mantra, se pueden utilizar como mantras. Sí, así como hay palabras que no las puedo utilizar como mantras también, ¿no? Pero ya dentro del campo de la psicología son como que le llamarían de alguna manera como autoprogramaciones o automotivaciones. Entonces, ¿qué relación hay entre el mantra, rezar, una automotivación? Porque sabemos que también detrás del concepto mantra sí hay una estructura más, llamémosle así, más profunda. Pero voy a dejarlo a ti que lo profundices más, solo voy para tratar de conectar a donde quiero que lleves el diálogo. Sabemos que es una estructura más profunda porque sabemos que el concepto de mantra está bastante arraigado al conocimiento profundo de las frecuencias, de la vibración, de los sonidos y en fin, pero que eso no solo es por una frecuencia aislada o una vibración o un tono aislado, sino que tiene que ver con una coherencia entre eso y tu intención, que es lo que realmente el principio generador de todo esto. Entonces, a ver, y como dice José Guevara, hay unos, vaya, hasta la cantidad de veces, dice José Guevara, hay unos mantras que se repiten 50 veces. Vemos, por ejemplo, que en el catolicismo está esta cuestión de el rosario, ¿no? Y algunos dicen, es que hay poder en el rezo del rosario. Por eso yo te pregunto, sin tratar de, digo, juzgar desde el aspecto negativo, sino que más bien el juicio desde el aspecto positivo, como bien decías tú, la evaluación, la comparativa, el análisis. A mí me parece que hay cierta relación, de repente no pura, en el sentido de que el concepto rezar puede estar
muy limitado, pero me parece que rasga en cierta manera aspectos de lo que el mantra como tal, de manera más global y más sólida, tiene en sí. Espero que me hayas entendido. Adelante. Cuando alguien dice que las palabras tienen poder o un mantra tiene poder o tal cosa tiene poder, podríamos preguntarnos si un televisor tiene poder. Las cosas sirven como conductores, pero no son la fuente. El televisor no es la fuente de la energía, no es la fuente de la transmisión que estamos recibiendo, ¿sí? Igual que cuando tienes un teléfono y te estás conectado, y si el teléfono tiene poder, sí, digamos qué tipo de poder. Quita la batería, ¿sí? La conexión que está recibiendo, la transmisión que está recibiendo, todo esto viene de otro lugar, ¿sí? No sé si eso fue la señal. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Que se quedó congelada mi imagen. Ok, aquí está Entonces, bien. Aquí está bien. ¿qué es el poder no viene de lo que tú estás viendo? El poder viene de una fuente que está en otro lugar o en otro estado. Entonces, un mantra, ¿sí? No es otra cosa que la repetición de un parámetro para que tú lo memorices. Lo mismo que un rezo. Entonces, en realidad, un mantra y un rezo siguen el mismo patrón. Puede funcionar lo mismo que cuando vemos un himno nacional, a las personas que les repiten constantemente un himno nacional, o un himno de un grupo o de fútbol, o un himno de cualquier otra cosa, lo estás repitiendo constantemente. La repetición es la clave de la memorización. Lo vemos en la escuela, muchas de las cosas o el sistema educativo occidental se ha basado en hacernos repetir las cosas una y otra vez para memorizarlas, aunque no sea para aprenderlas. Las memorizas para el examen siguiente y luego ni te acuerdas. Pero si las siguieses repitiendo, se quedarían contigo de por vida. Y ahí viene el patrón. ¿Sí? Repites patrones de cosas que te inculcaron desde niño. Por ejemplo, como muchas veces hablamos sobre economía, muchos de los fracasos económicos de las personas es porque desde niños ya los inculcaban con que tienes que trabajar muy duro para conseguir dinero. O sea, si no trabajas muy duro, no consigues dinero. ¿Cuánto dinero? Pues el máximo, un salario. O simplemente cuando pedías dinero a tu padre te decía, ¿qué te crees? Que el dinero cae del cielo. Entonces ya te acostumbraste a que es difícil que el dinero aparezca. Entonces ese tipo de patrones, cuando se repiten y se repiten, se vuelven se consolidan en la mente. A veces no necesitas estarlo repitiendo demasiado, basta que lo repitas lo suficiente para sugestionarte. Entonces aquí se basa no es que esas cosas tengan poder, sino que sirven de herramientas para que tú uses el poder que ya tienes. El poder siempre está en nosotros, ¿sí? Porque parte de la mente. La cuestión es que como no sabemos utilizarlo, no sabemos utilizar nuestra mente, nos tienen que explicar o utilizar o presentar herramientas figurativas con sonidos, con formas, con letras o palabras, con colores, con, o sea, cualquier elemento que genere vibración para que nosotros potenciemos lo que hay en nosotros. Así que nosotros somos como un diamante en bruto. Afuera simplemente está la cuchilla de diamante que se encarga de darle los cortes para que salga valiosa, pero la cuchilla no tiene más valor que el propio diamante. Así entonces solemos decir es que la cuchilla tiene gran poder porque logra que un diamante se vea así, ¿no? La cuchilla no tiene gran poder, simplemente cumple con su función. El que tiene el valor en sí es el diamante. Simplemente necesita algo exterior para que le dé lo que tiene en sí. Cuando nosotros vamos a repetir una cosa, necesitamos creérnosla para poder que tenga lugar. Y de ahí, la cantidad de veces que se diga está relacionado con la cantidad de veces que el subconsciente escucha algo hasta que se convence. Si una persona no necesita convencerse repitiendo algo 50 veces, sino que sencillamente sabe que diciéndolo una o menos veces, o una, dos o tres veces, quiere decir, tres o menos, ya está dictaminando algo que él mismo se está escuchando, él mismo está notando la vibración cuando pasa el sonido por la garganta. Entonces, hay bastante más probabilidad de que algo se efectúe o tenga lugar. Pero no es porque tú estás diciendo algo y está repercutiendo en el universo porque alguien te está escuchando y hace lo que tú dices. No, es porque eres tú
quien está conectando con la fuente de todas las cosas y está diciendo lo que va a ocurrir, pero por tu capacidad de poder, no por la palabra en sí. ¿Me explico? La palabra en sí no tiene ningún poder. Eres tú el que le está dando poder a esa palabra, ¿sí? Y eres tú el que simplemente lo está diciendo. Lo podrías hacer sin necesidad de palabras. Nosotros no necesitamos las manos para crear cosas. No necesitamos las palabras para crear cosas. Lo único que necesitamos es visualizar en nuestra mente para crear algo. Y eso va a tener que ver el nivel de intensidad, de concentración en lo que tenemos en nuestra mente. La nitidez de la imagen que tenemos en la mente de lo que queremos producir. La solidez de la materia que estamos visualizando o sintiendo con total claridad y nitidez en nuestra mente. Eso es lo que va a producir un cambio en la realidad. Simplemente nos han inculcado con la idea, o algunos, de que lo que tú digas se cumple, pero hay muchas cosas que dices y no ocurren. ¿Por qué? Porque no hay un componente emocional, porque no hay una repetición, porque no hay un convencimiento y porque no hay una visualización de lo que quieres hacer. Entonces, tú puedes decir algo muchísimas veces, pero y si no te lo crees, no va a ocurrir nada. Es cuando llegas a creértelo al nivel subconsciente, cuando realmente puedes producir algo. André, dile algo a Raza y que se quedó dormido. Perdón, es que tenía el micrófono ya, ¿verdad? Decía que este es el problema porque, es decir, nosotros hemos caminado, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad en general, hemos caminado en religiones y en doctrinas tratando de usar herramientas sumamente poderosas, pero sin entender que el origen es de nosotros mismos. Como yo le decía a alguien, un amigo que platicaba el otro día y que él comprendió muy bien lo que le decía. Es que a la iglesia le han enseñado que Jesús salva y Jesús no salva. Y muchos van a pegar el grito al cielo. Jesús no salva, le decía yo. Y él le hizo así. Y peor cuando le dije esto, es que quien se salva sos vos. Vos mismo te salvas. ¿Cómo así? ¿Verdad? Sí, porque yo cuando sigo el camino que Jesús dio, yo me salvo. Jesús dio las herramientas. Jesús propició un camino. Él se hizo camino. ¿En qué sentido? Pues con su ejemplo, como lo hemos dicho muchas veces, con su ejemplo, con sus enseñanzas, con sus manifestaciones. Él se hizo camino. O sea, Él nos mostró haciendo. Por eso es que se dice que Él es el camino. Pero quienes se salvan somos nosotros cuando creemos en eso que Él dejó como camino. Y lo seguimos y nos apropiamos y buscamos entenderlo. Entonces, nosotros nos salvamos, pero Él nos dio el camino. Es muy diferente. Entonces, son difíciles estos conceptos porque como estamos acostumbrados siempre a lo externo, a que otro haga, a que otro me dé, cuando nosotros somos los que creamos, los que activamos y agarramos todas las herramientas desde la forma del ego y no desde la libertad de lo que realmente somos. Y es donde las cosas se empiezan a complicar. Como decía Frederick, y a donde quería llegar yo con esto, de que como humanos nos frustramos. Nos frustramos con aquellos que, sí, hay muchos charlatanes en el mundo del coaching, sin duda hay muchos charlatanes, pero también hay otros que no son charlatanes y que explican y exponen. El problema es que aunque los charlatanes y los que no son charlatanes al final están diciendo en palabras lo mismo, el problema es que yo, como ya tengo una programación predeterminada, yo no logro desprogramar ni decodificar lo que a mí me corresponde. Entonces, claro, repita, haga. ¿Cuántas veces nos hemos cansado? Ya hice, ya declaré, ya renuncié y nada pasa, estoy cansado de todo esto. Porque no es un trabajo fácil, es de creérsela. Imagínese usted. Y es ahí donde está el problema.
creérsela, porque es navegar en una oscuridad interna y llegar al punto de sentir como usted, como ayer cuando estaba en la venta, ¿no? ¿Cuánto vengo luchando yo con la venta de los domingos? De quitarme ese miedo de no vender. Y lo tengo claro. Y cómo llegar al punto, y sé que tengo que repetir, que me va a ir bien, y sé que tengo que repetir, y hay veces ya me cansé, digo, ya no, ya estoy, yo sí, ya no quiero hacer nada. Y después digo, no, tenés que seguirlo intentando. Entonces, imagínense cuánto alguien puede estar bregando con una circunstancia, años, porque se trata de la coherencia plena, de entender qué es el dinero, el poder del dinero, de creérsela de que uno es capaz de hacer, aunque la dificultad de sacarse creencias de que es castigo, de entender que son consecuencias, que también hay parte del karma, pero no tengo que ver el karma. O sea, claro que hay una construcción pesada en todo eso, pero la realidad es que los conceptos ahí están y es que es una tarea de nosotros caminar hasta llegarlos a hacer vida en nuestra vida. Me decía a mí Clary el otro día, yo recuerdo, me decía mi esposa, cuando nació Adriana, yo con toda, igual como cuando nació Douglas Racel, yo con toda firmeza le decía, ella va a nacer el día de mi cumpleaños. Y contra todo pronóstico y tantas cosas, ella nació el día de mi cumpleaños. Pero yo nunca me bajé de esa creencia porque había algo tan fuerte en mí que aunque yo sabía y decía, bueno, si no pasa, no pasa. Pero era tan fuerte lo que yo creía en mí, aunque yo también estaba claro de que no podía pasar, ¿qué pasó? Y me decía ella, eso mismo tenés que hacer con lo otro. Pero ¿cómo lo hago? Porque allá sí me la creía, pero aquí no sé por qué no me la creo, aunque yo sé que soy capaz. Entonces, claro, es un juego no fácil. Claro, Entonces, pero aquí también hay que decir, y esto es importante también acotarlo, y es muy bueno que lo menciones, hay contextos. Hay contextos, a mí también me pasa mucho eso. De forma, digamos, piloto, hay cosas que pienso o que digo y ocurren. Y después para otros casos no aplica. ¿Por qué? Porque el contexto dentro de la realidad está en diferentes niveles, ¿sí? Y hay niveles que podríamos llamar enramados. Por ejemplo, hay ciertas cosas a través de hay ciertas cosas donde nosotros podemos decir algo, pensar algo, visualizar algo, incluso solamente un pensamiento fugaz y se modifica la realidad y lo vemos. Luego decimos, oye, yo pensé en esto y mira, ocurrió justo un rato después y tiene que ver, estoy seguro que fue que se me vino por la cabeza o algo intuitivo. Sin embargo, para otras cosas no. ¿Por qué? Porque el contexto de lo anterior no tiene ningún tipo de conflicto dentro de lo que es el engranaje de cosas. Esto es como si nos imaginásemos una red de transportes o una red eléctrica. Hay secciones que son muy simples, ¿sí? Entonces la conexión simplemente va y viene, no hay nada más. Entonces es fácil simplemente que crees un bloqueo o desbloquees y ya está. Hay otras que están llenas de una cantidad enorme de enramados. Entonces, por mucho que tú quieras bloquear o desbloquear uno, hay muchísimos más. En consecuencia, tienes que hacer un estudio sobre todo el enramado para ver cómo empiezas a desarmarlo o a armarlo. Y esto tiene que ver, como decía, con las creencias interiores. Y esas creencias muchas veces están basadas también en un inconsciente colectivo. Por decir algo, es como cuando alguien dice, no, es que en tal país uno prospera y después me fui a otro país y ahí prosperé. Es que es mi forma de pensar. Es que dice, no, es que es el país. Pero el país en sí, ¿qué es? Tú coges la tierra de ese país y coges la tierra de tu país y dices, ¿cuál es la diferencia entre este país y qué significa el país? La conciencia colectiva de ese país. Todos están vibrando dentro de una misma red y en consecuencia, a medida que va pasando el tiempo, se materializa una red en concreto. Entonces esa red en concreto produce unas conexiones que se prestan para que cuando tú vas a ese país prosperes, mientras en el tuyo esa red no está diseñada. Y al no estar diseñada, todos los que están participando en esa mente colectiva están pensando justo lo opuesto a lo que tú estás pensando. Eso quiere decir que te resulta más fácil largarte de Sodoma y Gomorra que esperar que Sodoma y Gomorra se conviertan a Dios, ¿sí? Entonces, eso es el fenómeno
que no ves, por ejemplo, en Nínive, donde toda la gente sí llega a cambiar, pero tienes que comparar, no decir, es que aquí sí funciona y aquí no, es que aquí hubo poder de Dios y aquí no, es que aquí la fe tuvo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que en algún lugar, si tú estuvieses solo, sería una cosa, pero cuando tú dependes de una red de conciencia, especialmente en las ciudades grandes, tienes que ver cuál es la forma de pensar de la gente que está alrededor. Y ellos crean una conciencia colectiva. Si la conciencia colectiva de ellos se parte de la pobreza, es muy difícil que tú progreses ahí. Tienes que ir a un sitio donde la gente, su forma de pensar sea próspera. Hablando, por ejemplo, en términos de economía. Pero hay gente que cuando quiere prosperar dice, me largo a Estados Unidos y ahí es donde prospera. Dice, que no me fue bien en Colombia o no me fue bien. Es que esos países tienen lamentablemente, desde México hasta Argentina, una educación de imposición inquisitiva de la Iglesia Católica desde la mal llamada conquista española y en otros casos británica, donde los hicieron sentirse sometidos y tenían que obedecer a los que estaban arriba. Los que estaban arriba eran la clase alta, los que sí tenían el dinero, y uno era la parte obrera y que tenía que obedecer. Entonces, esto está muy metido en la sociedad, y hasta que no cambie la sociedad, ¿qué puedes esperar? Lo único que puedes hacer es cambiar los esquemas. Entonces ya ahí tienes que tú jugar un juego completamente diferente para cambiar las pautas de la estructura. Hablando, por ejemplo, en términos de economía, pero eso también aplica para muchas otras cosas. Por eso digo yo que uno debe de dejar de sentir, bueno, dejar de sentir, pues es el trabajo final, ¿no? Porque ya cuando se llega a dejar de sentir es como, wow, lo logré. Pero debe de empezar a desprogramarse y debe de empezar a dejar a sacar rencor y juicio negativo contra toda religión, contra todo dogma, porque aunque estoy claro que hay unos que sean de manera premeditada, diseñada para actuar de manera negativa, en realidad hay otros, o sea, han sido diseñados, pero detrás de eso oscuro, de esa intención oscura, hay una verdad. Así como hay otros que no lo hacen desde una intención oscura, sino que una intención muy noble, pero quizás desde la emoción equivocada, desde la emoción de su ego de querer demostrar que van a lograr algo, que van a hacer. ¿A dónde quiero ir? En Latinoamérica y en Honduras, precisamente, se ve constantemente jornadas de oración, de declaración de palabras proféticas para la nación. Vamos a orar tantos días por Honduras. Concentrémonos en el estadio y vamos todos a danzar, a orar, a adorar y que el Señor sane la tierra. Y llevamos años y años y años y años haciendo lo mismo. Entonces, claro, hay muchos que ya se cansan el primer año. ¡Ay, qué emoción! Si vamos y declaremos, lloremos, Señor, sana nuestra tierra y aleluya, amén, gloria a Dios. ¡Pah! Siguiente año, no pasó nada. Y vienen otros y otra vez, no, y sigamos. Y no pasa nada, no hay cambios. Entonces, claro, uno se resienten y dice, estos charlatanes y payasos. Ciertamente, muchos de esos organizadores, muchos son charlatanes y payasos, porque han encontrado negocio en hacer esas cuestiones. Incluso muchos encontraron negocio en hacer eso, porque los gobiernos, aliándose con las iglesias, les financian eso para que las iglesias sean aliados del gobierno. Y en fin, claro, no lo niego. Hagamos justo juicio, de acuerdo. Pero que en realidad es algo bueno hacerlo, sí. Considero que el problema está, no quizás en las palabras que se dicen. No, Honduras, Señor, sé que es tierra bendita y que harás cosas nuevas y vienen cosas nuevas buenas para esta nación y traerá. Sí, está bien. El problema, me parece a mí, es que no se hace desde ni la coherencia interna, ni desde la claridad visual que estamos trabajando o sea, que no vemos las cosas como proceso, sino que hacemos con la mentalidad del microondas. De que todo es, ya lo dijo, ya es. Ya lo dijo, ya pasó. Porque lo dijo. Y pero puede ser en casos muy particulares y específicos, porque ahí podemos entrar
en un montón de cuestiones como las que Frederick decía. Pero si nosotros la vida la entendemos como procesos y esas jornadas de oración, esas jornadas de declaración, esos pactos proféticos y todo el nombre que le quieran poner, lo hacemos desde la conciencia de sembrar un cambio de mentalidad. Si empezamos a declarar diciéndole a la gente que lo que estamos haciendo es para que nosotros mismos repitamos con la intención de que entendamos que esas palabras es para nosotros y que cada año que nos reunamos, lo que estamos haciendo es generando conciencia, es decir, que nos paramos y hagamos declaraciones y sí, hermanos, bendigamos Honduras, levantémonos todos los días para bendecir esta nación, hablemos bien de Honduras, perfecto, pero tampoco neguemos la realidad de lo que pasa, sino que nosotros declaremos que hay cambio de mentalidad, pero no solo declaremos con la palabra, sino que esa declaración la puedan enseñar como un ejercicio para que nosotros nos subamos en esa palabra, pero que nosotros generemos ese cambio. Por ejemplo, que digamos, hondureños, declaremos palabras benditas para Honduras, pero hondureños, cambiemos nosotros. Hondureños, luchemos por cada día hacer cambios en nuestras actitudes y entendamos que si nosotros acompañamos estas palabras de Honduras, tierra bendita, acompañadas de acciones, eso es lo que va a ir generando los verdaderos cambios hondureños. Pero que no desliguemos el hecho de, o sea, que sabemos que es algo que está conectado. El hecho de yo declarar, pero declararme no solo para, o sea, quitarnos de la cabeza la idea de declarar una palabra para que Dios haga. No, esa palabra es para que nosotros hagamos el cambio, no para que Dios haga el cambio, porque Dios ya nos dio las capacidades, las habilidades, ahora somos, o sea, que entendamos que todo eso es de adentro para afuera, que dejemos de pensar que cada jornada, que cada declaración, que cada oración es para que Dios haga. No, es para que nosotros vayamos construyendo una creencia interna capaz de manifestar lo que estamos esperando. Por eso Jesús decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y la gente dice, no, es que eso nos ha... El otro día vi un comentario de alguien que decía que Jesús sanaba porque era a través del ministerio de los ángeles. O sea, siempre es tratar de ver que algo que sucede es externo y no interno. Y ese es ahí donde está el gran problema de todo esto. No sé qué opinas, Frederick. Es muy interesante lo que estás diciendo y te doy la razón en lo que has expuesto. Fíjate, se hace un grupo, voy a utilizar la misma temática que has estado abordando, que se reúnen una vez al año para hacer una oración por el gobierno. Supongamos que conseguir un objetivo significa inflar un globo al máximo. Y cogemos y empezamos a inflar y a soplar, a soplar, a soplar, a soplar. Y ese día conseguimos llegar hasta aquí. Fabuloso, wow. Al día siguiente nos vamos y el globo que se quedó amarrado, ¿no? El globo se desinfla. Durante 364 días el globo está desinflado. Volvemos a los 300, al número 365 y volvemos a empezar a inflar, inflar, inflar. Y ese día es fabuloso, se ven grandes resultados y al día siguiente todo el mundo vuelve a su casa y el globo se vuelve a desinflar. ¿Cómo pretendes llegar a inflar un globo? Tienes que estar manteniendo una constante. Entonces, si tú quieres que un país cambie, lo cual es ego, porque tiene que ser el país, si todos somos una red en el planeta, blancos, negros, mujeres, niños, grandes, chicos, todos, hondureños, porque el hondureño no es salvadoreño o el guatemalteco o el nicaragüense. Es una cuestión del ego. Pero suponiendo que fuese la buena intención de decir que si quiere empezar por algo, ese grupo de oración o esa red de oración debería estar todos los días orando. ¿Qué pretenden conseguir? Algo que se consigue echando un pulso. ¿Consiguen algo 500 personas sobre 5 millones de personas? Eso no tiene sentido porque son más las otras personas que están pensando algo completamente diferente que lo que estás consiguiendo tú. Es que la trampa y el engaño está, yo no puedo decir el engaño detrás de los que lo hacen, estoy claro que hay infiltrados y lo hacen de charlatanes plenamente, sí, pero otros no. Pero el engaño de los que aún no son charlatanes o la trampa del ego es
hacer esas cuestiones como políticos ofreciendo promesas que no llegan, ¿sí? Porque no Entonces, funciona de esa manera. Es que exactamente, nadie te puede prometer que saques el cuerpo que tenía en su mejor época Arnold Schwarzenegger yendo al gimnasio durante 6 días y no regresar durante un año. Eso es estúpido, por eso, entonces ¿sí? la trampa Entonces, es, claro, pero a lo que quiero ir, que por ahí te doy la razón, para que Arnold Schwarzenegger ganase el primer Mister Olympia pasaron 7 años. Todos los días entrenando, todos los días comiendo, y ese es un resultado. Entonces, lo mismo aquí. Si uno dice que quiere conseguir objetivos de una nación, vamos a hacer objetivos. ¿Cuántas personas están echando ese pulso? No, 500 personas están haciendo un grupo de oración. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lo están haciendo al día? No, 2 horas, una vez al año. ¿Cómo que una vez al año? ¿Acaso tú comes hoy y no vuelves a comer hasta el año siguiente? No, te tienes que comer todos los días. Es que se trata de la disciplina que estás llevando porque estás luchando contra una masa de conciencia que es más grande que tú. Imagínate que esté cabiéndose una piedra, estamos en una inclinación y se está deslizando una piedra y tú la empujas. ¿Cuánto tiempo que tienes que empujar para mantenerla detenida o tratar de ver si puedes conseguir volverla a su punto? Empujas durante 2 minutos y después la sueltas a ver si se queda quieta. No se te va a venir encima. Entonces tienes que realizar es una cuestión de física, realizar una mayor fuerza física para lograr o equilibrar una fuerza o traer mucha más fuerza que consiga doblegar o vencer a la otra fuerza. Entonces, tú tienes a un país que está pensando de una manera y tú pretendes que con orar durante 2 horas, una vez al año, vas a hacer que todos cambien de pensar. Y digamos que cambian de pensar, ¿cómo quieres que piensen? No, que tengan una diferente forma de pensar. ¿Para qué? ¿Para satisfacer los intereses de quién? No, que todos sean buenas personas. Defíneme buena persona. Es que se hacen cosas por generar, como dices tú, un marketing, porque en gran medida quieren mantener a la gente activa. Es como un sistema de mercadeo. Mantén siempre un producto, sí, mantén siempre un producto nuevo, ¿sí? Que la gente tenga cosas con las cuales distraerse, cosas que no se mantengan ociosos, o sea, mantener actividad en la iglesia, por así decirlo. Muy bonito, muy interesante desde el punto de vista del marketing, pero ya desde el punto de vista del conseguir objetivos, debería concentrarse en el cambio interior de cada persona, el cambio de sus propias familias, y cuando digo cambio, es cambio hacia dónde y para qué. Eso ni siquiera lo saben. Es según los ideales de ellos que dicen, para que se conviertan a Cristo. ¿Y qué significa convertirse a Cristo? Para que vengan a la iglesia. ¿Y qué sacan con eso? Para que se salven. ¿Que se salven de qué? Es que las propias cosas es, yo lo digo con base en lo que me han inculcado, que se basa en lo que le han inculcado, es como un rollo circular. Y al final, en realidad, no están haciendo prácticamente, o sea, consiguen cosas, no vamos a decir que no, en un sentido positivo, pero es más la energía que gastan que lo que pudiesen conseguir si realmente entendiesen cómo funciona la energía, ya desde el punto de vista de la oración, del pensamiento. Es que cuando hay muchas personas reunidas pueden conseguir cosas impresionantes. El asunto es que no saben cómo funciona la mente para poder conseguir verdaderos objetivos. Es que imagínate qué lindo que el Señor a través de la Biblia, de muchas formas que nos trata de ver, que entendamos que somos como una pieza que se está trabajando, ¿verdad? Como está perfeccionando su obra en nosotros, que está tallándonos, bueno, en fin. El problema es que siempre queremos verlo es que el Señor está haciendo, o sea, yo soy la madera inerte y el Señor entonces me está tallando, pero yo no estoy haciendo nada. Ese es el error. El error es que de todas tallo, maneras. pero lo que pasa es que, como digo, yo me tallo, pero yo me tallo porque el Espíritu Santo, o sea, porque yo estoy siguiendo al Espíritu Santo, pero quien se está tallando soy yo. O sea, si nosotros miramos que nosotros, y me voy a parar acá, que nosotros, voy a hacer un poquito la cámara acá, que nosotros somos los que estamos agarrando el cincel, ¿sí? Pero con la guía del Espíritu Santo, siguiendo el camino de Jesús. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no sé, ibas a decir algo, tengo algunos mensajes ahí, pero adelante. No, solamente agregar sobre ese tópico, agregar un poquito más sobre ese tópico, de que no somos muy conscientes o la gente no sabe cómo funcionan los procesos y por eso gastan demasiada energía en oraciones y después dicen, pero es que estoy orando, y dice oro, pero ni plata. Sí, porque entonces, es mucho desgaste de energía porque en realidad no entienden cómo funcionan las cosas y el principal problema, diría yo,
es que las oraciones se basan en el ego. Y no el ego, como algunos interpretan cuando escuchan ego, es que tú eres mala persona o eres egocéntrico o eres egoísta. Cuando digo ego, me refiero al hecho de que se basan en lo que tú interpretas del universo, lo que tú interpretas que es bueno o malo, lo que tú interpretas que debe ser o lo que te han inculcado. Básicamente será lo mismo, pero no cómo lo entiende el Espíritu Santo. Entonces, como no vamos directamente a tener la mente de Cristo, a tener la mente del Espíritu Santo, en realidad no sabemos cómo piensa Dios o cómo piensa Él, entonces pedimos las cosas según nuestra interpretación de lo que es justo o injusto. Es decir, yo oro diciéndole, Señor, cambia a mi madre, cambia a mi hermano. Eso, pues yo lo cambio de qué? A los hermanos se hizo gay, yo lo cambié. Pero es que, ¿qué significa cambiar? ¿Cuál es el punto? ¿Sí? ¿Cuál es el que cambiar en qué y para qué? O sea, ¿por qué tú te tienes que meter en la vida de otra persona a estar pidiéndole a Dios que haga algo? ¿Por qué no te preocupas por ti? Mira primero lo que te tienes en el ojo antes de hablar del otro. ¿Tú qué sabes si Dios está haciendo un proceso de vida con el otro? Es que se va a perder. ¿Y a ti qué te importa? Búscate tú antes de preguntarte que si el otro... Cuando uno aprende o uno se ejercita en el crecimiento interior, todos los milagros alrededor de uno avanzan. Pero a veces uno gasta energía, o casi siempre, es en tratar de querer cambiar a los demás y cambiar en el exterior y lamentarse y llorar y quejarse y plegar y tirarse al suelo y rasguñarse y hacer ayunos largos por la vida de otras personas, cuando ni siquiera su propia vida la ha resuelto. Entonces no ha entendido la cosa más básica y más elemental. El cambio y la salvación viene en uno y el proceso de la vida es en uno y lo que le ocurre a los demás es asunto del Espíritu Santo. Uno tiene que ser chismoso. Claro, y el detalle está, como decía, cuando se ofrecen de manera como políticos, pues. Y la jornada de oración como políticos, las palabras proféticas como políticos. Dios me muestra que Honduras el otro año tiene un negocio grande y una alianza perfecta. Y viene un más pícaro, o viene otro farsante. Entonces, ¿qué pasa? Repito, si el propósito de estas jornadas es para dirigirlas al cambio interior de cada uno y que las declaraciones vayan dirigidas al cambio interior de cada uno, y claro, expresando palabras de bendición, Honduras, tierra bendita, tus mares, tus montañas y todo eso, sí, perfecto. Hablemos bonito de la tierra, de la madre tierra, del pedazo de tierra, lindo. Al final también ella quiere que la consintamos, no solo con palabras, sino que con acciones. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de Honduras, tierra bendita, es porque estamos diciendo a la gente, hey, esa tierra es bendita, no tire la basura. Hey, esa tierra es bendita, no contamine las aguas. Pero no lo hacemos así. Honduras, tierra bendita, y el estadio lleno de basura. En serio. es que fíjate, una de las... No, perdón que te interrumpa. Solo esto. O sea, hay incoherencia en todo. Sí, Señor, claro, haz una población, perdón, Señor, haz una población sana. Y los bofongos comiendo insano y sin hacer ejercicio. O sea, no hay coherencia. Eso es lo que quiero decir. No existe coherencia. Adelante, porque tengo que ir al siguiente punto. Adelante. Que precisamente te das cuenta del resultado. Y no solo con Honduras. Eso puedes aplicárselo a tantos países. Cuando hablan de su bandera, de su himno nacional, de su patria y se sienten orgullosos. Pero después cuando ves alrededor de ellos, te das cuenta de que ese orgullo no se ve en ningún otro lado. Tú ves cómo pasan al lado de los que viven tirados en la calle y es como, él está ahí, yo estoy aquí. O el vecino, él está ahí, yo estoy aquí. Entonces, ¿y dónde tanto que hablas de tu patria? Porque alimentan ese ego de la nación, pero no alimentan el espíritu de la nación. Ahí te das cuenta del ejemplo claro. Es que Honduras esto y todo lo que quiere. Cuando va al fútbol, Honduras contra otro país. Y cuando cualquier otra cosa, Honduras. ¿Y quién es Honduras? Te das cuenta que cuando sales a la calle y te relacionas con los vecinos o los que están más para allá, a medida que más te vas alejando, todos son desconocidos. Y si se cae y se da un trompón en la cabeza y tú estás yendo en otra dirección, tú vas a lo tuyo. En algunos casos le ayuda, pero me refiero a que no hay, o sea, no se trabaja como si todos estuviesen conectados, como si todos fuesen uno. Ves a la otra persona y te ves a ti mismo. Estás interesado en cómo está el otro. No, tú vas a lo tuyo. Pero Honduras, ¿no? O digamos Colombia o Argentina o el país que sea. Qué bien el país. Pero si el país somos cada uno de nosotros y tú estás viendo que cada uno está a lo tuyo. Honduras y solo hablamos de Honduras. Sí, pero te das cuenta de que en realidad se ha alimentado el ego. Se está alimentando el ego siempre. Ya sea el ego de la persona, el ego de la iglesia, el ego de tu religión, el ego de tu barrio o de tu ciudad, o el ego de tu país, o el ego de lo que sea. Pero siempre es el ego. No se está fomentando el
el crecimiento interior, porque cuando tú fomentas el crecimiento interior, tú ves a las demás personas como parte de ti mismo. Y entonces te das cuenta de que todos somos una red. Llámala como le quieras llamar, Honduras o como le quieras llamar, pero te das cuenta que ya no sería Honduras, planeta Tierra, galaxia, universo, y al final Dios. Nos damos cuenta de que todos estamos en Dios. Pero siempre es esta constante, y ahí ves, por eso existe diferencias sociales. No porque los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres porque los ricos son malos, sino es porque siempre nos enseñan un concepto de separación, de ego. Dice, perdón, Andri, pero Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzó a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Pregunta, Andri. La razón por la que muchas de nuestras peticiones o proyectos que pedimos al cielo no dan fruto es por el miedo. Un simple pensamiento de miedo puede desbaratar toda la oración. Sí, o sea, uno de los puntos principales es el miedo. Pero en el caso de Pedro y Jesús es porque a Pedro no le dijeron dónde estaba la piedra para que se apoyara. Por eso se hundió. En gran medida, nosotros cuando estamos pidiendo algo, casi que en un nivel subconsciente muy discreto, no nos estamos creyendo lo que estamos diciendo, pero mayormente porque hay un miedo, hay inseguridad, porque hay siempre un pero. Y sí, entonces ese tipo de escollos chiquititos son los que evitan que continuemos avanzando hacia materializar lo que estamos buscando. Porque es casi como que estoy diciendo, sí, yo puedo, y de repente me doy una cachetada a mí mismo. Porque estás diciendo algo, pero tu estado, tu sistema emocional se constriñe en el momento que lo estás diciendo. ¿Y por qué se constriñe? Porque, digamos, no sé a qué cosa podríamos Por aplicar. ejemplo, ¿No? yo te lo puedo aplicar sencillo porque eso es mi batalla del diario vivir. Ayer, 10 de la mañana, solo tenía poquísimos pedidos. Ay, señor, otra vez. Otra vez. No, Razadik, no permitas el miedo, no importa, si se vende o no se vende, no importa. Recuerda que el Señor es tu guía, es tu guarda, Él es el que te prospera. No, pero entonces, ¿cuándo va a salir de esto? No, Razadik, recuerda, declarar que vas a tener buena venta. No, pero no llama a nadie. No, o sea, sí, creo que el Claro, ejemplo. eso es lo que estaba, claro, Sí, lo que estaba diciendo antes, exacto. Aquí, y eso es lo que yo estaba explicando también en las clases de coaching. Puedes decir algo y es útil, es una herramienta que sirve, pero la herramienta en sí misma no es suficiente. A veces cuando estamos trabajando en la albañilería en alguna cosa, no te basta con que tengas un serrucho. Necesitas clavos, necesitas martillo, necesitas otras herramientas. Entonces, la palabra en sí no es suficiente, es una parte complementaria, igual que cuando hablamos de la salud. No es que es el virus, no, tiene que haber cofactores, tiene que haber más. Tú no vas por ahí simplemente te agarraste un constipado, estás agripado, pero bebes alcohol y te accidentas en un carro, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al virus o a la carretera o al alcohol? Entonces, hay otros factores, ¿sí? Que tiene que ver con el estornudo justo en el momento que perdiste el equilibrio y te saliste de la carretera. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hablando del caso de estás haciendo un marketing en directo, estás vendiendo un producto y tienes esta sensación de conflicto porque quieres vender más, no es tanto lo que lo puedas decir, porque sí es cierto, funciona, pero necesita más cosas. Es el aspecto emocional, porque cuando estás diciendo algo o estás pensando algo, estás sintiendo, y seguro que muchos sabrán a lo que me estoy refiriendo. Cuando te das cuenta y a partir de ahora lo pueden ejercitar. los Cuando somos. estás pensando algo, estás pensando algo, tú sientes algo en la boca del estómago. Claro. ¿Sí? O incluso lo notas como puede ser en la parte de los intestinos, puede ser en la boca del estómago e incluso el corazón, dependiendo del nivel en el que se encuentre. Cuando te estás sintiendo, entonces fíjense, por eso también se dice en el nivel de la cábala metafísica, o sea, el nivel de la mente, que la emoción no está directamente relacionada con un aspecto en el cerebro, no, está relacionada con los órganos. Por eso, cuando se ve afectado un órgano, tiene que ver con un aspecto emocional, pues, relativo al órgano en función, ¿no? Correspondiente. Entonces, ¿cómo haces para decirle a tu cuerpo no me sabotees? Porque, o decirle a tu mente no me sabotees. Es a través de la mejor manera que tenemos de poder controlar la mente, es a través de cómo funciona la mente.
a través de vibración. Entonces la vibración, ¿cómo la vas a dirigir? Ondas. Pues las ondas más fáciles que tenemos, que es del prana, es la respiración, es la relajación muscular. Si uno en el momento en que uno está viendo que algo le está saboteando, tiene que relajar la musculatura o cambiar de posición, si estás sentado, ponerte de pie o darte una bofetada si hace falta o pegar un salto para salir de ese punto de bloqueo en el que estás, ¿sí? Tomar aire puro, aire fresco y relajarte. Porque en ese momento, ese ejercicio que acabas de hacer, acaba de cambiar todo el estado emocional vibracional del cuerpo, entonces te sacó del punto de bloqueo en el que estabas. En ese momento puedes decir, va a salir la cosa bien. Y cada vez que notes como que otra vez viene esa sensación de, ay, qué día tan malo, que decir, no, pues tengo que cambiar y mover el cuerpo para que esa vibración que está viniendo, ¿sí? Y que está trayendo más de lo que no quiero, se bloquee o se salga del esquema. Es decir, yo estoy aquí y aquí hay un problema en este momento emocional, me cambio de silla. ¿Sí? Me cambio de silla y tengo que hacerlo lo más rápido posible. Cuanto más rápido eres desde el momento en que viene la emoción negativa, antes la bloqueas. Entonces, ese es el primer paso. Una vez ya consigues eso, vas disciplinando y disciplinando y disciplinando y cuando más o menos ya lo tienes bajo control, entonces puedes utilizar otros métodos para empezar a cambiar el esquema, pero tienes que primero empezar, no lo digo por ti, me refiero aquí aplicándolo porque yo soy el primero, que aplico esto, o sea, que me he dedicado los últimos años precisamente a aplicar lo que yo mismo estoy enseñando en cuanto a conceptos de la mente, al mentalismo. Trabajas el sistema emocional y tienes que ver cómo llevas el nivel emocional, y eso lo puedes ir gestionando. Ahora, para que en realidad haya un cambio sustancial, hay que ir al nivel de la estructura. Entonces, el nivel de la estructura puede ser, tú puedes cambiar tus creencias, pero como estaba diciendo antes, tenemos un problema en el entorno. Entonces toca primero reeducar la mente en nuevos valores financieros, y eso es otra historia, en nuevos valores de concepto de progreso económico. Pero ya con lo otro, ya de por sí se producen cambios. No quiere decir que te vas a hacer rico, ojalá, chévere, pero sí se producen cambios respecto de lo anterior. O sea que hasta el momento había un bloqueo. Cuando ya consigues quitar el bloqueo, ya tienes nuevas posibilidades. Eso ya es un éxito, ya es una posibilidad, una puerta abierta para un siguiente crecimiento. Y es lo que también se puede aplicar a las iglesias, a las oraciones. Se hacen oraciones sobre cosas y no hay resultados porque hay una serie de bloqueos que tienen que ver con la psicología, no con gastarte un montón de salivas y lágrimas y rasparte las rodillas en el suelo o dejar de comer, cuando se trata de que tu mente es la que tiene unos bloqueos que tienes que trabajar y ver cuál es el problema que tienes con esto y cuál es el problema que tienes con lo otro y ir a un experto o abordar los temas tú mismo sobre cómo se trabaja ese tema, en vez de gastar una energía con oraciones y meditación y tal, que son herramientas para otras cosas y que se sirven para esto, pero de la manera adecuada, no la forma en la que las personas lo están haciendo. Es que, como tú dijiste, la palabra clave aquí es una serie. Si entendemos que la palabra clave aquí es serie, ¿sí? Estamos hablando de un proceso, algo que va continuo, que tiene un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. Por eso la palabra es serie. ¿Por qué? Voy a tratar de derivar en estos elementos de esa serie. Porque el problema puede estar en, por ejemplo, la percepción de la persona en relación al dinero, la percepción de la persona en relación al trabajo, la percepción de la persona en relación a sus puntos de confort, la relación de la persona con experiencias de su vida, en vidas pasadas o en su vida presente, con experiencias con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con el dinero, con la alimentación. Experiencias de la persona en la escuela, con sus amigos, con el maestro, con la cultura, con lo que le enseñaron, con lo que le inculcaron. Sí, el conocimiento que la persona pudo haber recibido o no en un aula, su entorno, su vivencia, lo que vivió en el vientre de su madre, cuando nació. O sea, esto es una cuestión tremenda. Ajá. Y hasta eso puede estar relacionado también. O sea, hay una relación estrecha con lo sexual. Entonces, claro,
Es que por eso hay una frase que dice, no por más hacer, haces más. Porque a veces es que, igual como dijiste con el trabajo, que es un grave, un grave concepto que hemos recibido también de generación en generación de generación. Y es el hecho de decir, a más te esfuerces y más trabajes, más vas a conseguir. Y eso es precisamente un grave error. O tienes que trabajar para conseguir tal cosa, o tienes que tener una carrera universitaria para ser alguien. Y si acaso un bebé no es nadie, un bebé ya es algo, ¿cómo es? Entonces, porque no tiene carrera universitaria no es nadie. Y fíjate que dice, no, tienes que trabajar duro para conseguir las cosas. Con un trabajo consigues esfuerzo. Y te das cuenta de que cuando tú calculas un mes de trabajo y 8 o más horas de trabajo y ves el resultado, ese salario y lo comparas con otro, son bajos, ¿sí? O sea, hay un baremo de lo que ganas en Argentina poco, en Venezuela poco, un poquito más en Colombia, un poquito más aquí, pero te das cuenta que ¿en qué varía? Es en función del país en general, no porque tú trabajes más. En China trabajan más horas y no ganan más que tú. En Estados Unidos trabajas, dependiendo de qué se trate, a lo mejor menos horas y ganas mucho más, porque hay una estructura con base en el país. Entonces ahí no aplica que te digan Yo te tienes digo, que o sea, trabajar es un mucho para conjunto de conseguir un cosas. salario. Claro, Incluso, y consigues tu un propio, salario y el salario siempre va a estar aquí. Fíjate, es o que, tu, ujú, o tu dándote, perdón, propia, perdón, ya con esto termino, dando el ejemplo, digamos, de un, no sé, un hombre de negocios, ¿no? Y esa persona, si tú calculas las horas de trabajo con uno que está trabajando en una obra, una construcción, este está gastando menos energía que este está trabajando menos que este se está esforzando menos que y físicamente está menos cansado que este. Sin embargo, este gana un límite bajo y este está progresando, a veces tiene subidas, bajadas y sigue ganando y sigue ganando. Dices, entonces, ¿dónde entra aquí el razonamiento de que por mucho que trabajes, o sea, que tienes que trabajar mucho para ganar dinero? Aquí no aplica. Porque entonces lo que nos vemos es cuál es la forma de pensar de esta persona y cuál es la forma de pensar de esto y con base en eso ves el resultado. Es la forma que tiene de pensar. es que La todo educación que tuvo este seguro que no tiene nada que ver con este que es la educación estándar. todo es un equilibrio bastante complejo que hay que lograr y hay que buscar en tantas áreas de la vida, porque no solo es en lo económico, es en lo sexual, en lo familiar, en lo emocional. O sea, Claro. y el problema, Miremos, claro, bueno, miremos influencers, youtubers, ¿sí? Los baby boom, los de la nueva generación, que no vienen con la misma educación de la era industrial. Ellos se ponen a hacer un video con pendejadas o como hacen un chiste que me están haciendo unos amigos en estos días, ¿no? De OnlyFans, ¿no? Te pueden a ponerse aceite y hacer ejercicio o ponerte ahí todo seductor y ganas un montón de dinero. Y o una chica que sale en un video y se pone un montón de maquillaje y gana un montón de dinero. O el otro que se pone a hacer sus opiniones sobre cualquier pendejada y gana un montón de dinero. O el otro que se pone a mirar un videojuego y grabar el videojuego, o él mismo grabarse jugando un juego cualquiera, super pixelado, y gana un montón de dinero. Y otras personas se están matando por ganarse el salario del día. Y estos ganan muchísimo más que ellos. Si lo que este gana en 3 meses, él se lo gana en 2 semanas. ¿Pero por qué? Porque la forma de pensar de esa generación que está metida en Internet no tiene nada que ver con la educación anterior. No se dejaron influenciar por ellos. Su forma de pensar es muy distinta. Su forma de entender el dinero y de ver la vida es muy diferente y no está influenciada por la generación anterior. Entonces nos remitimos es a la mente y la forma que tienen las personas ujú. o su educación. Bueno, y podemos ir dando el tema, ¿no? Pero nos falta todavía otros aspectos que los vamos a continuar. La segunda parte va a ser mañana, donde vamos a aterrizar en eso del yoga, ¿cómo se llama? La meditación trascendental y otras cuestiones para aterrizar y ver dónde está el diablo metido en todo eso. Entonces, bueno, acá hay un mensaje que da Andri, no sé si algo se me escapa por aterrizar. Bien, mañana concluimos también lo del concepto de oración ya más aterrizado, más elaborado. Esto lo estamos haciendo en algunos esposos, así como dibujando. ¿Qué dice? El cáliz de la oración contiene vino y agua, ya que es símbolo de la sangre, sobre la que se hace la acción de gracias. Está llena del Espíritu Santo y pertenece al hombre perfecto. Al beberlo haremos nuestro al hombre perfecto. Evangelio de Felipe, verso 100. Texto copto de Nag Hammadi. ¿Qué elementos debe contener una oración? En la ley de la atracción menciona que hay que agradecer para recibir lo que queremos en las peticiones. ¿Es esto cierto?
Cuando decimos, es que volvemos al mismo punto. ¿Qué entendemos por oración? ¿Cuál es el punto? Hay gente que interpreta la oración tirándose al suelo a llorar, ¿sí? Hay gente que interpreta la oración dejando de comer. Hay gente que interpreta la oración pidiendo cosas eh, físicas, ¿sí? Dinero o no sé. Hay otros que piden que les dé una pareja. Hay otros que le piden que les ayude con sus objetivos personales. Hay otros que piden que le ayude un familiar, hay otros que le piden por una cuestión de salud, hay otros que simplemente conversan, gracias por esto, gracias por lo otro, hay otros que simplemente bendicen un plato de comida. O sea, son demasiadas cosas dentro de una misma palabra que decimos oración. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo diría, es una herramienta. ¿Con qué finalidad lo estás usando? En función de cómo lo estés usando, diríamos, ¿vale? ¿Qué va a complementar esa herramienta? Para que tú consigas un resultado hace falta varias herramientas. La oración es una de ellas, pero tienes que saber cómo funciona. Y primeramente, ¿para qué la quieres utilizar? ¿Sí? Si tú tienes un tornillo, ¿sí? De pala o de una rayita y tú tienes un destornillador de estrella, no te va a servir absolutamente nada porque ahí no encaja. Necesitas el destornillador adecuado para ese tornillo adecuado. Entonces, lo mismo aquí. Si tú estás orando sobre una cosa, pero el contexto de las circunstancias, en tu caso, es distinto, estás gastando un montón de energía. Ok, ya le respondiste. El otro día alguien me decía, si es que en no recuerdo qué versículo de Santiago, que se había sustituido la sangre por el aceite, ¿verdad? Me decía así, entonces, y no le entendía mucho la pregunta, o sea, sí entendía en parte de lenguaje evangélico, ¿no? Descubrimos con la sangre de Cristo, entonces no, ahora eso se sustituyó con el aceite y entonces por eso ahora ungen a la gente con aceite. Y le decía yo, bueno, ¿y eso por qué lo dicen? No, es que leí un libro de la Rebeca no sé qué, que del Espíritu Santo le había mostrado a ella y le dijo, eh, le decía eso el Espíritu Santo, que ya no era con la sangre, ¿verdad? Que ya estaba abolido la de la sangre, que ahora era con el aceite. Entonces le preguntaba a ella, ¿con qué ahora? Entonces le dice, ¿con qué crees tú? Le dice, con el aceite, le dijo ella. Entonces me decía, ¿es cierto que ahora es con el aceite? Entonces yo le decía, mire, le digo, yo no voy a negar que el aceite puede trabajar como un elemento que puede provocar algo, pero que realmente, por decirlo así, si podemos usar algún término de alquimia, realmente quien le da esa propiedad es la energía de la persona que hace eso, ¿no? O sea, lo que le da la propiedad al elemento ese. Pero en realidad le decía yo, lo que yo creo es que el Espíritu Santo lo que le trataba de decir a la persona es, con el símbolo del aceite, es que ahora es que nosotros nos untemos de Cristo. Y eso significa, le decía yo, que nosotros ahora entendamos que el camino es nuestro, pero que hagamos el camino siguiendo el camino que nos enseñó Jesús. Y que eso es ahora el símbolo de la transición de la sangre al aceite, porque la sangre, en ese caso, con el símbolo de Jesús en la cruz derramando, es, Él dio su vida, pero si Él da la vida es para que nosotros la tomemos. Entonces ahora nos toca untarnos de la vida de Jesús. Entonces el símbolo del aceite es unción, es untarse, le decía yo, ¿verdad? El problema, le digo, es que nosotros interpretamos, o sea, siempre queremos agarrar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo como lo literal. Entonces, ahora que agarra aceite, le decía yo, entonces que antes había que agarrar la sangre y echársela encima, ¿no? Entonces, el ¿Viste, asunto viste es, que te sirvieron las clases de cábala? que me sirvieron bastante. Entonces, aunque no sé en cuál la diste esa, pero bueno. Entonces, o sea, la cuestión es esta, ¿no? Que no logramos entender que todas estas cosas tienen que ver y pegan al interior. Siempre queremos estar enfocados en lo externo. En lo externo. Yo no niego que algo sucede cuando una persona, yo lo hago, o sea,
Mi madre, mi suegra agarran aceite, se lo untan en sus manos y lo ponen en nuestras cabezas. Yo me dejo, porque sé que su amor que está siendo impregnado en ese líquido no está pasando. Yo sé que algo lindo, porque ella me quiere regalar, otorgar algo lindo a mi vida. Sí, pero entiendo que es la intención de ella en ese elemento. ¿Me explico? O sea, es la fuente. Y en ese caso la fuente es ella, puede decir la fuente es Dios. No, raza, y la fuente es Dios. Es que quien lo generó es ella. Y si ella está conectada con el Espíritu de Dios, entonces es Dios, pero Dios en ella, porque ella está en Dios y Dios está en ella. Pero son los conceptos muy difíciles muchas veces de entender en el esquema religioso, porque siempre queremos desligar a Dios de uno. Porque sí, nosotros somos dioses, pero dioses porque estamos en Dios y porque Dios está en nosotros. Y porque los dos somos uno. Pero como ese concepto no se le enseña, porque no, Dios y yo somos uno, no es que Jesús nada más, no es nosotros, de nosotros aparte, pues. Jesús, o sea, eso lo Jesús lo dijo porque él era el macizo y solo él. Nosotros estamos fuera, somos lo peor, somos, no merecemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos escoria. No es así. Pero como estamos bajo esa perspectiva y no vernos que somos, que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso somos dioses. Pero son conceptos que, claro, si se ven desde el ego, que mañana vamos a profundizar en esos conceptos, ¿no? Del yoga trascendental, de la meditación trascendental y el yoga, que por aquí viene la manera de satanizar y que realmente hay una perspectiva que evaluar, pero que cuando la evaluemos nos vamos a dar cuenta que es la misma, está también metida de donde la iglesia piensa que está santa y no que no está metida. La forma de orar, y lo voy a decir así como preámbulo para el programa de mañana. La forma de orar muchas veces que tenemos o que se tiene en las iglesias, en las congregaciones, es igual de satánica que muchas de las meditaciones en yoga que se hacen. Lo voy a repetir una vez más. La manera como oramos y la manera como se puede orar en una congregación, es más, la mayoría de nuestras oraciones y la mayoría de las oraciones que se hacen en las congregaciones son satánicas. Y mañana les voy a decir por qué. Así como la mayoría de las meditaciones en yoga son satánicas. Así como la mayoría de las meditaciones trascendentales son satánicas. Pero hay otras que no. Y mañana platicamos de eso. ¿Verdad? Mañana platicamos de eso. Vamos a ver si tenemos algo más por acá. Ok. Creo que vamos bien. Bueno, nos despedimos entonces del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Frederick. Mañana continuamos. Gracias, gracias. Así que mañana será entonces otro programa de Verdades Ocultas.